El contrato colectivo de trabajo, el sindicato y la huelga. Buen día, jóvenes. Antes de comenzar, quiero hacerles una pregunta para promover la reflexión. ¿Alguna vez han escuchado en las noticias que los trabajadores de una empresa decidieron ir a huelga? O tal vez que un sindicato logró que sus trabajadores recibieran mejores salarios y más prestaciones. Imagino que sí, en alguna ocasión. Pero me atrevo a hacerles otra pregunta. ¿Saben realmente qué significa todo eso? ¿Saben qué derechos tienen los trabajadores en nuestro país y cómo pueden defenderlos? El día de hoy vamos a hablar de un tema que puede parecer lejano, pero que en realidad, jóvenes, está más cerca de ustedes de lo que se imaginan. En pocos años, muchos de ustedes van a estar buscando su primer empleo, firmando contratos y enfrentando situaciones laborales reales. Por eso, jóvenes, es fundamental que conozcan estos derechos desde ahora. El tema de nuestro video de hoy es el contrato colectivo de trabajo, el sindicato y la huelga en México. Empecemos por el principio. Todos sabemos que cuando alguien consigue un trabajo, firma un contrato con su patrón. En ese contrato se establece cuánto va a ganar, qué horario va a cumplir, cuáles son sus responsabilidades y cuáles son sus derechos básicos. A eso lo llamamos un contrato individual de trabajo, porque lo firman una persona y su patrón. Pero existe otro tipo de contrato, uno mucho más poderoso, el contrato colectivo de trabajo. Según el artículo 386 de la Ley Federal del Trabajo, LFT, el contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, con el objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. Permítanme explicarles con un ejemplo. Imaginen que trabajan en una empresa junto con otras 300 personas. Si ustedes solos van con el dueño de la empresa a pedir un aumento de sueldo o mejores condiciones de trabajo, lo más probable es que no los escuchen o que los ignoren. Pero si esas 300 personas se ponen de acuerdo, se organizan y presentan sus peticiones juntas con una sola voz, la situación cambia completamente. Eso es exactamente lo que hace el contrato colectivo. Une a todos los trabajadores de una empresa bajo un mismo acuerdo que los protege a todos al mismo tiempo. No es el derecho de uno solo, sino el derecho de todos. Piensen en él como el reglamento de una escuela. El reglamento no lo negocia un alumno a solas con el director, sino que aplica para toda la comunidad escolar. De la misma manera, el contrato colectivo establece las reglas que aplican para todos los trabajadores de una empresa o establecimiento. Ahora bien, para que exista un contrato colectivo de trabajo se necesita una figura muy importante, el sindicato. Según el artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo, el sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. La Ley de 1931, que fue una de las primeras leyes laborales modernas de nuestro país, ya definía al sindicato como la reunión de trabajadores o patrones de la misma profesión, oficio o especialidad, que se agrupan para el estudio, mejoramiento y desarrollo de sus intereses comunes. ¿Qué quiere decir todo esto en palabras simples?
El sindicato es la organización que representa y defiende a los trabajadores frente al patrón. Es su voz colectiva. Aquí viene un dato curioso que quiero compartirles. El derecho a organizarse en sindicatos no es solo un derecho mexicano, es un derecho reconocido a nivel internacional. El convenio número 87 de la Organización Internacional del Trabajo, adoptado el 9 de julio de 1948 en San Francisco, California, reconoce los derechos fundamentales de los trabajadores y sus organizaciones en todo el mundo. Tiene más de 75 años protegiendo estos derechos internacionalmente. Eso nos dice que el sindicato no es un invento reciente ni local, es una figura reconocida y respetada en prácticamente todo el mundo. Ahora bien, ese convenio número 87 establece derechos muy concretos para los trabajadores organizados. Quiero que los conozcan porque son importantes. El primero es la libertad de organización. Cualquier trabajador o empleador, sin ninguna distinción y sin necesitar autorización previa de nadie, tiene el derecho de constituir la organización que elija y de afiliarse a ella. Nadie puede impedirles organizarse. El segundo es la autonomía sindical. Los sindicatos tienen derecho a redactar sus propios estatutos y reglamentos, a elegir libremente a sus representantes y a organizar sus propias actividades. Son independientes, se gobiernan a sí mismos. El tercero es la no intervención del Estado. Las autoridades públicas deben abstenerse de cualquier intervención que limite o impida el ejercicio legal de estos derechos. El gobierno no puede meter mano en los asuntos internos de un sindicato. El cuarto es la protección contra la disolución. Las organizaciones de trabajadores no pueden ser disueltas ni suspendidas por una simple decisión administrativa. Tienen protección legal. Y el quinto es el derecho a federarse. Los sindicatos pueden unirse entre sí para formar federaciones y confederaciones e incluso afiliarse a organizaciones internacionales de trabajadores. Les pregunto algo. ¿Se dan cuenta de lo sólido que es este marco de derechos? Un trabajador organizado tiene protección legal no solo en México, sino respaldada por organismos internacionales. Conocer esto es una ventaja enorme. Llegamos ahora al tema que quizás más le llame la atención, y con razón, la huelga. ¿Alguna vez han pasado por alguna escuela o alguna fábrica y han visto trabajadores afuera con pancartas impidiendo la entrada? ¿Han visto esas imágenes en la televisión o en las redes sociales? Eso es una huelga. Pero, ¿qué es exactamente? Se conoce como huelga al paro o la interrupción colectiva de la actividad laboral convocada por un grupo de trabajadores o por un sindicato, como medida de protesta para exigir que un conjunto de peticiones sea atendido por el patrón. Quiero que noten algo importante. La huelga no es un acto de rebeldía sin fundamento. Es un derecho legítimo reconocido en el artículo 123 de nuestra Constitución Política y regulado por la Ley Federal del Trabajo. Está respaldado por la ley más importante de México. Y aquí les comparto un dato curioso. La palabra huelga tiene una historia interesante. Viene del verbo holgar, que a su vez viene del latín folicare, que significa soplar o respirar. Podríamos decir entonces que la huelga es el momento en que los trabajadores toman un respiro del trabajo para hacer valer sus derechos.
Ahora bien, la huelga tiene reglas y condiciones muy claras. No basta con que un grupo de trabajadores molestos decida dejar de trabajar de un día para otro. Según el artículo 440 de la Ley Federal del Trabajo, la huelga se define como una suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores, realizada de conformidad con lo establecido en la ley. Para que sea legal debe ser temporal, debe contar con el respaldo de la mayoría de los trabajadores y lo más importante, antes de declarar la huelga, deben agotarse todas las instancias previas de negociación con el patrón. Esto es fundamental. La huelga no es el primer paso, es el último recurso. Primero se dialoga, se negocia, se busca el acuerdo. Solo cuando ya se han agotado esas vías y el patrón no atiende las demandas justas de los trabajadores, es cuando se puede recurrir a la huelga. La ley también distingue con mucha claridad cuando la huelga es legalmente válida y cuando es ilícita. El artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo establece que una huelga es legalmente existente cuando tiene como objetivo, entre otras cosas, conseguir el equilibrio entre los factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. Obtener del patrón la firma de un contrato colectivo de trabajo o exigir su revisión cuando vence su vigencia. Exigir el cumplimiento de ese contrato cuando ha sido violado por la empresa. Exigir el pago correcto de las utilidades que corresponden a los trabajadores. O apoyar a otros trabajadores que también están en huelga por causas injustas. En cambio, el artículo 445 establece que una huelga es ilícita únicamente en dos casos: cuando la mayoría de los huelguistas ejerce actos violentos contra las personas o contra las propiedades, o en caso de guerra, cuando los trabajadores pertenecen a establecimientos o servicios que dependen del gobierno. Quiero detenerme aquí un momento porque esto me parece una lección valiosa, más allá del tema laboral. La ley reconoce y protege el derecho a protestar, pero pone un límite muy claro. La violencia invalida cualquier causa, por justa que ésta sea. Eso aplica en el trabajo, en la escuela, en la comunidad, en cualquier ámbito de la vida. Una causa justa se defiende con argumentos, con organización y con paz, no con violencia. Para cerrar el desarrollo del tema, quiero que sepan también cómo concluye una huelga, porque eso nos dice mucho sobre el espíritu de este derecho. El artículo 469 de la Ley Federal del Trabajo establece que una huelga puede terminar principalmente de dos formas. La primera, y la más deseable, es por acuerdo entre los trabajadores huelguistas y el patrón, cuando ambas partes llegan a un entendimiento. La segunda es cuando el patrón acepta, en cualquier momento, las peticiones contenidas en el escrito de huelga y cubre los salarios que los trabajadores dejaron de percibir durante el paro. Noten, jóvenes, que en ninguno de los dos casos hay un ganador y un perdedor, en el sentido estricto. Lo que se busca siempre es un punto de equilibrio, un acuerdo justo para ambas partes. Eso es exactamente lo que persigue el derecho laboral, el equilibrio entre quienes trabajan y quienes emplean. Muy bien, jóvenes. Hemos recorrido juntos tres temas fundamentales del derecho laboral en México: el contrato colectivo de trabajo, el sindicato y la huelga. Quiero hacer un breve repaso de las ideas más importantes.
El contrato colectivo de trabajo es el acuerdo firmado entre un sindicato y uno o varios patrones para establecer las condiciones laborales que aplican para todos los trabajadores de una empresa. Es más poderoso que un contrato individual porque protege a todos al mismo tiempo. El sindicato es la organización que hace posible esa protección colectiva. No es un enemigo del patrón, sino un intermediario que busca el equilibrio entre los intereses de los trabajadores y los de la empresa. Y su existencia está respaldada tanto por la legislación mexicana como por convenios internacionales. La huelga es un derecho constitucional legítimo, pero siempre debe ser el último recurso. Está pensada para cuando ya se agotaron todas las vías de diálogo y negociación, y debe ejercerse de forma pacífica y conforme a la ley. Conocer estos derechos no es solo una tarea escolar, es una inversión en su propio futuro. Un trabajador que conoce sus derechos es un trabajador que sabe cómo defenderse, cómo exigir con fundamento y cómo contribuir a ambientes laborales más justos y dignos. Les dejo con esta reflexión. El conocimiento es la mejor herramienta que pueden llevar consigo cuando salgan al mundo laboral. Nadie puede quitarles lo que saben. Por eso, nunca dejen de aprender, nunca dejen de preguntar y nunca dejen de exigir lo que les corresponde por ley. Muchas gracias por su atención, jóvenes. Eso es todo por este video. Recuerden suscribirse al canal. Denle like, comenten y compartan. Saludos.